Sí, saludos desde la colonia. Estamos aquí en mi canal de YouTube, Norman Urban, canal alternativo capitalista. Y me conecto esta mañana para hablar de una situación que está pasando específicamente en la colonia. Pero va a abarcar la temática a todo lo que estamos tocando de el límite de gobierno, la libertad individual, la responsabilidad individual, el gobierno limitado, la sabiduría fiscal, etcétera. Que esto va a abarcar a todo, ¿verdad?, Latinoamérica. Y es el caso que aquí en la colonia se tenía de costumbre, como una medida populista, el otorgar el que el Estado, bueno, en general realmente, o sea, de toda empresa, etcétera, otorgue un bono de Navidad. Un bono de Navidad, la realidad fue una medida propuesta por el partido que está en el poder, por el Partido Nuevo Progresista, su gobernador Luis Arroyo, que era un gobernador estadista, republicano. Y entonces eso lo que buscaba era, en cierto modo, alentar la economía, vaya. O sea, si tú das un bono, tú le das, el Estado obliga a las empresas a dar un cierto bono en época navideña, pues lo que se va a realzar entre comillas, la economía. Anyway, eso allá debajo, aquí pueden los economistas, ¿verdad?, ya aquellos que sepan un poquito más de economía, contabilidad, refutar o argumentar específicamente de eso. La cosa es que eso se mantuvo por los años, y eso ha sido una de las cosas que ha creado el déficit y la deuda y la mala administración del gobierno. Entonces se creó esa filosofía por los dos partidos socialistas coloniales de enfatizar y de aplaudir y de cierto modo rendir pleitesía a aquellos a los empleados del Estado, los empleados del gobierno, que si bono de productividad, que si dieta y millaje, que si días, que entonces que si la asociación. Obviamente todos los que sabemos, no hay que ser experto en todo esto de comunismo y todo esto, todas son medidas socialistas, medidas de extrema izquierda, medidas de poca conservadurismo fiscal. Entonces, ¿qué pasa? El Estado de Puerto Rico, para los que no lo sepan, yo me imagino que eso sabe ya todo el mundo, está en quiebra por ese tipo de dádivas a un sector del Estado per se, o sea, a los empleados del Estado, que a su vez se suma el hecho de que el Estado sea gigante, porque a diferencia de estados de Estados Unidos, Puerto Rico, el 80 y pico % de la economía de la empleomanía proviene del Estado, un sitio que mide 100 por 35 y que vive en 3.5 millones de habitantes. Tú vas a sitios como Texas, como California, sitios prósperos en cuanto a dinero. La empleomanía gubernamental, estatal, es mínima en comparativa con esto, que estamos hablando de un 80 y pico %. La cosa es que eso es algo que fomenta los llamados criolleks. Los criolleks, nosotros vamos a estar, varios compañeros han tocado el término de criollo. Nosotros vamos a estar haciendo una investigación, vamos a buscar unos recursos en esta semana, y en las semanas posteriores vamos a estar hablando de lo que son los criollos en la política, quiénes son los criollos, los llamados criolleks, etcétera. La cosa es que estos criolleks socialistas, de personas de índole de corte de izquierda, no utilizo el término, ¿verdad?, liberal, porque sé que este video lo van a ver gente de Centro y Suramérica, y no quiero que confundan los términos. Vamos a llamarlo el término de izquierda. Y entonces estos criolleks quisieron agigantar el gobierno, ponerle impuestos y regulaciones a las empresas y a las iniciativas privadas, agigantar el Estado.
para entonces crear una fábrica de votos. Me explico, o sea, va el líder de barrio, va el alcalde, entonces hay un joven o una joven que desempleada por la misma situación económica. No es porque esa persona no sea capaz de tener su trabajo, de hacer una empresa, es que el mismo Estado estrangula a las personas que tengan esa iniciativa. Entonces, hay un grupo de jóvenes y de no tan jóvenes desempleados, y entonces vienen estos criolleks con el dinero del Estado, que aquí, aparte de ser de lo que le exprimen a los pocos que trabajamos, proviene, de todo deben de saber, de los que trabajan en Estados Unidos. Entonces, a través de ese dinero de los que trabajan en Estados Unidos, de John, de James, de Tyron, pues a través de ese dinero, aquí el Estado ha promovido el hecho de empezar a mantener gente, a emplearlo. Entonces hay familias enteras. Hay familias enteras que si uno trabaja en una corporación pública, que si el otro tiene, la otra trabaja en el gobierno, que si el hijo trabaja en la empresa, pero es una empresa que está trabajada, o sea, contratada por el gobierno. Y aquí hay familias enteras que todas o su base trabajan por el Estado o dependen del Estado. Hay unos que es por batatismo político, porque sabemos que no tienen la capacidad para poder trabajar, porque no tienen la estima, no tienen el deseo, son socialistas, que no tienen la capacidad de trabajar en una empresa privada. Otros, como dije anteriormente, es que están limitados, o en la misma economía limita la creación particular de empleo. La cosa es que estos criolleks emplean a estos jóvenes, o estas personas las emplean, y entonces los han tenido en pleitesía, y entonces solo para el hecho de buscar votos, de tenerlo como una máquina de votos, para que ellos por sustentar su trabajo, o por tener un trabajo, no le importe lo que los criolleks hacen con si se embrollan, si venden, si no venden, si venden para ellos. Y eso es todo un endiamiaje socialista, progresista, de abolengo, nosotros le llamamos, que es el socialismo de abolengo. Eso es personas adineradas que hablan de un supuesto igualdad, pero es una igualdad esclavista, porque tú le agradeces a ese líder que te dé una tarjeta de salud, y tú le agradeces a ese líder que te dé un trabajito. Entonces no importa si ese líder se robó, no importa si ese líder robaron los de él, no importa si ese líder hizo mal negocio, no importa, no, porque pues tú estás esclavizado a ellos. Tú eres esclavo, tú eres eso mismo, un eunuco, un lacayo de ellos, porque depende de lo que te da del trabajito, y lo que te da de la salucita, y lo que te da los vouchercitos, y lo que te dan todas las cositas. Entonces tú vas a ser un lacayo, y eso es lo que quisieron y lo que crearon los criolleks con el dinero de los taxpayers americanos, y con todo eso no le dio. Por eso estamos embrollados, por eso es que estamos en deuda. Y volviendo al asunto del tema del bono de Navidad, ¿por qué lo hace este gobierno? Lo que hizo fue que le está dando un bono de Navidad a unas personas que realmente no lo merecen, porque aquí hemos estado 2 meses sin trabajo, no hay dinero. Entonces se preocupan, es igual, aquí hicieron una ley para beneficiar a las empresas privadas, se preocupan porque el patrono de empresa privada pueda tener los derechos sobre el empleado, pero entonces acá se humillan al empleado público por buscar ese voto, porque entonces ellos dicen, no, porque no solamente es el voto del tipo que yo empleé de asistente, es el voto de toda la familia, yo tengo 5 votos. Entonces, si ese tipo que yo empleé de asistente se me va a trabajar a una compañía, o monta una compañía,
Yo no tengo esa gente controlada para que voten por mí, para yo poder mantener el poder. Esa es toda la filosofía socialista y esa es toda la filosofía que usa el criollex, el colonialista. Los dos partidos en Puerto Rico son de corte colonialista. Yo no estoy hablando de los miembros, estoy hablando de los partidos, son de corte colonialista y esa es la estrategia que utilizan. Esa es la estrategia que utilizan los llamados criollex para mantener un control sobre la masa. Entonces esos son los que colocan a trabajar. Entonces pues como los colocan a trabajar, yo te digo, mira, yo te conseguí el bono. Y entonces hacen toda una política todo el año, te dimos el bono, te dimos el bono, te dimos el bono. Cuando básicamente, o sea, lo que importa son aquellos empleados de empresa privada, aquellos desempleados, aquellas personas de pequeños y medianos comercios que están siendo estrangulados por estos criolleros, mantener a sus lacayos, porque para tú entrar ahí y para tú poder tener ese beneficio por eso es que te lo hace. Tú quieres tener un beneficio, mira, la empresa privada ya no te puede pagar bono por la situación económica, yo sí, yo soy el gobierno, pues entonces tienes que ser mi lacayo, tienes que ser mi sirviente y entonces tienes que rendirme pleitesía. Y esa es la filosofía del criollex socialista, comunista, traído por Muñoz Marín y enfatizado por los dos partidos principales, en los cuales se colaron marxistas culturales, controlando todo, o sea, marxistas culturales criollex, llevando la colonia a un estado permanente colonial como está ahora. Saludos, gracias a todos, gracias por asistir a mí y ver mi canal de YouTube, compartan este video, gracias, vamos a seguir dándole duro a los criollex, venimos con toda una producción de los criollex y vamos a seguir hablando de las situaciones. Recuerden, el bono de Navidad solo son medidas socialistas. En Washington se dieron cuenta, en Washington lo censuraron porque no es una medida de justicia social ni de sanidad fiscal tampoco. Gracias, saludos.